La fe y la esperanza. Te voy a hablar sobre estos dos términos. La fe es el creer en ti mismo, como en aquella historia de un joven llamado Barnes que tenía un propósito de asociarse con el señor Thomas Alva Edison. Pero para antes de partir en su aventura, él tuvo que primero creer en sí mismo, y es ahí donde comienza a tener fe en él. Una vez que este joven parte hacia donde el señor Thomas Alva Edison, en su primera entrevista da a conocer su propósito, la cual era asociarse con él. Pero a la primera vez el señor Thomas Alva Edison le dice que no. Pero para entonces este joven llamado Barnes se queda a trabajar con el señor Thomas. Al pasar el tiempo, el inventor Edison acababa de perfeccionar su nueva máquina, la cual era la máquina de dictar, para lo cual a sus vendedores no le parecía muy interesante ni muy novedoso este nuevo aparato. Muy bien, ahí es donde ve una oportunidad este joven Barnes, la cual decide ir a vender esas máquinas. Sale el joven Barnes y vende la máquina con tanto éxito que Thomas Alva Edison le da un contrato para que pueda atribuir su máquina por toda la nación. Entonces nosotros podemos ver que el poder de la fe es tan grande que influyó dentro de este joven llamado Barnes, porque tenía fe en sí, que podía lograrlo, que podía ir a asociarse con este señor llamado Edison. Se fue a este lugar, no tenía ni dinero, no sabía ni cómo llegar ahí, nunca había estado en ese lugar, pero él se fue, llegó ahí porque él tenía una convicción, la cual era asociarse con este señor Edison y más no trabajar para él. Entonces es ahí donde se puede evidenciar la fe. Por otro lado tenemos también lo que es la esperanza. La esperanza, como yo lo digo, es un estado de tiempo futuro. ¿Por qué un estado de tiempo futuro? Porque nosotros no podemos asegurar, no podemos ver lo que pueda pasar en un tiempo determinado. Como por ejemplo, si yo quiero ponerme un negocio, un emprendimiento, yo puedo decir, tengo esperanza de que me vaya bien. Está correcto, para validar mis certezas y mis creencias y mis pensamientos afirmativos. Pero en cambio, si al pasar los 5 años mi negocio se fue a la quiebra, entonces eso es la esperanza. No podemos saber con certeza los resultados que nos depara. Un claro ejemplo de la esperanza lo podemos ver en lo que es la película Rescatando al Soldado Ryan, porque se escoge un pelotón comandado por el capitán Miller para ir en rescate de este soldado, para lo cual en el transcurso de este rescate hay una discusión entre estos soldados, la cual es si regresamos y le decimos que estaba muerto. Otros decían, ¿y si vale la pena sacrificar 6 vidas por salvar una vida, la cual era de ese soldado Ryan? Otros decían, pero ¿y si llegamos hasta el punto? Porque no sabían si estaba vivo, estaba muerto, era prisionero. Entonces, en fin. Pero el capitán Miller, que era el que comandaba este pelotón, él les dice que tienen que seguir, que tenemos que avanzar hasta llegar al punto y verificar en realidad si es que está vivo o muerto. Entonces en ese preciso momento es cuando nace la esperanza en este personaje, el cual es el capitán Miller, porque él dice que tienen que llegar hasta el punto, hasta ver si es que está vivo o muerto. Entonces, pero al pasar toda una travesía, llegan hasta el punto donde supuestamente había caído, porque era un paracaidista ese soldado Ryan, hasta donde se encontraba, y sí, lo logran encontrar. Entonces ahí es donde se puede ver la esperanza que tuvo este capitán de decir, tenemos que ir y evidenciar. Y como lo habíamos dicho, que la esperanza es un estado de tiempo futuro, sí, porque no sabemos con certeza cuáles son los resultados en un tiempo determinado. Entonces, si te ha interesado este contenido, por favor házmelo saber, que yo estaré leyendo todos tus comentarios.